Hola, yo soy Last Dragon y ahora vamos a continuar con el capítulo 2 de MySQL o MariaDB. Lo que toca son las tablas. MySQL o MariaDB no es una base de datos, realmente no es un motor, es una colección de motores que hacen que sea tan poderoso y tan eficaz. No estoy muy seguro si, por ejemplo, SQL Server tiene más de un motor o si Postgres tiene más de un motor. Tal vez los tengan, todavía no lo sé. Pero sí sé que MariaDB y MySQL tienen muchos motores. Estos motores se pegan a las tablas y es como se van a manejar. Cada uno de estos motores hace cosas completamente diferentes. Internamente, es decir, como base de datos son exactamente la misma cosa, pero el algoritmo que los gobierna es totalmente diferente. Por ejemplo, hace muchos años se ponía en la balanza entre si querías usar Postgres o MySQL, porque la integridad de MySQL se puede ver comprometida cuando usas el motor que entonces era el default, que se llamaba MyInsam. Este motor hacía que MySQL o MariaDB actualmente fueran excesivamente rápidos. El costo es la integridad, porque no tiene bloqueos, no tiene llaves foráneas, y le puedes decir que las tenga, pero las va a ignorar olímpicamente y no le va a importar porque su propósito no es la integridad. Su propósito del MyInsam es ser veloz, como si se tratara de una base de datos non-SQL. De esas que andan por ahí como las MongoDB y un montón de DBs que andan por ahí. Bueno, realmente MySQL no le pide nada a estas bases de datos. No las necesitas cuando tienes MySQL porque el motor MyInsam es tan veloz o incluso más que este tipo de base de datos. Y pues como costo pagamos con la seguridad, es decir, la integridad puede ser un problema. O sea, cuando usas MyInsam, cuando necesitas mucha velocidad, pero la integridad no es tan importante, o piensas manejar la integridad a nivel código dentro de tu programa, es decir, tú te vas a ser responsable de asegurarte de que haya bloqueos en las tablas, de que no se escriban más de un dato a la vez, que sea transaccional. Bien, eso ya es decisión del programador y para eso sirve MyInsam, es muy veloz. De ahí nos sigue la evolución. Después de que se criticó mucho que MySQL era muy veloz, más veloz que cualquiera de las bases de datos que estaban disponibles, pero con el riesgo de integridad, pues se programó otro motor, otro más de los que tiene. Se programó el Inom. InomDB es un motor que está al nivel de Oracle, que está al nivel... Bueno, a lo mejor estoy diciendo mucho con el nivel de Oracle, pero que sí respeta como Oracle, que sí respeta como Postgres la integridad de las bases de datos. Ya por sí sola maneja los bloqueos, las llaves foráneas y pues puede hacer rollback, puede hacer commits. En fin, ya estamos hablando de una base de datos, un motor más profesional. En cuanto a la integridad, ya es atómico, ya es lo que esperarías de una base de datos seria, en donde el costo es, ok, ahora eres seria como cualquier otra base de datos, pero todo tiene un costo. Ahora el costo es, tienes que ser un poco más lenta. No tan lenta, o sea, realmente no es que se vaya a arrastrar como una tortuga, pero si estabas acostumbrado a la velocidad del MyInsam, pues aquí vas a darte cuenta que es un poco más lento en responder. No es que no sea usable, simplemente te das cuenta de que ya no estás en los mismos terrenos de MyInsam y estamos hablando de otra cosa. El tercer motor muy usado es el Memory. Y ya te imaginarás, esto en realidad es una tabla en RAM, donde se maneja a velocidades de la memoria RAM. Normalmente las tablas memory se usan para cosas como tablas temporales, donde vas a hacer movimientos, transacciones, hashes y cosas así temporales, que luego vas a almacenar en una base de datos fija como MyInsam o InnoDB.
porque si no lo haces y se reinicia la computadora y el servidor de MySQL, la vas a perder, porque todo esto está en la memoria RAM. No se llama memory de a gratis. Los motores en MySQL tienen algoritmos que realmente hacen lo que te dicen que van a hacer. Si es memory es porque está en la memoria RAM. Y si no lo salvas, pues lo pierdes. Por lo que este tipo de tablas realmente lo usas a la hora de hacer cosas temporales. Y vas a meter ahí cosas que si se llega a ir la energía eléctrica o por algún motivo falla algo, lo que está ahí no te importa perderlo, porque lo puedes volver a recuperar o realmente son datos transaccionales y temporales que no te importa perderlos. Con estos tres motores ya podemos hacer algo interesante. MySQL, como dije, tiene más. Es más, vamos a ver todos los que tiene. Ahora vamos a ver los motores que MySQL puede manejar. Vamos a darle. Esta es nuestra cadena de conexión con el usuario LastDragon. El usuario este lo hicimos desde el capítulo 1. Ahora estamos en el capítulo 2, donde vamos a ver tablas y los motores que gobiernan estas tablas. Entonces la clave que le habíamos puesto es mi clave. Y ahora le vamos a hacer una consulta a los motores que MySQL puede manejar. Eso lo hacemos con un show engines. Y muéstrame los motores que tienes. Y aquí están. Entonces aquí tenemos una descripción de lo que hacen. Como no entran en pantalla se descuadra. Por eso se ve así todo descuadrado. Pero en monitores grandes y en una pantalla grande esto se va a ver bien. Tenemos un motor que maneja las tablas como si se trataran de un CSV. Estos son archivos separados por comas que pueden ser abiertos incluso en Excel, aunque no debería decir eso porque hay mucha gente que sienta aversión a Excel como base de datos. Este no lo he usado, pero es una colección de collection de idénticas MySQL server. Es algo muy similar al MyInsam. No lo he usado. El que sí he usado es Memory, que como dijimos son para Bash, Storing Memory. Es útil para tablas temporales, lo que les dije hace un momento. Este motor ARIA, aquí dice que me imagino que ha de ser súper rápido como el MyInsam, pero con algún tipo de crash safe, o sea, que es tolerante a fallos, por lo que estoy entendiendo. Por supuesto está el MyInsam, que es un no transactional engine, o sea, no es un motor transaccional, pero tiene un muy buen rendimiento, como dice aquí. O sea, estamos hablando de velocidad. Así es como empieza MySQL con esta cosa, con este motor. No es malo, pero tú como programador tienes que ser responsable a la hora de la parte de la integridad. Ese ya va contigo. O sea, lo que vas a ganar en velocidad lo vas a pagar en código en tu programa. ¿Por qué? Porque de lo contrario podrías tener cosas que como no son transaccionales, pues podrías tener registros que en algún momento sean accedidos por dos instancias al mismo tiempo y obtengan valores diferentes. O sea, imagínate que alguien le hace un update a algo mientras estás haciéndole un select a ese mismo algo. Bueno, el MyInsam no va a bloquear la tabla, por lo que lo vas a poder usar y no vas a saber si ese select que traes realmente es confiable. Por supuesto, ahora ya tenemos el InnoDB que ya soporta transacciones. Y aquí estamos hablando de un motor serio que no le pide nada a motores más maduros. Ya se encarga de hacer bloqueos de llaves foráneas, de cifrado. Este ya es un motor de adultos. Muy bien, ahora vamos a crear nuestra primera tabla. Va a ser una tabla sencilla. Vamos a ver, esto es con el create table. Bueno, primero hay que decir en qué base de datos. Vamos a usar la base de datos DragonDB. Aquí ya nos dice que database changed, o sea, ya cambió. Estamos en la base de datos de DragonDB. Vamos a ver si tenemos tablas. Primero, no tenemos nada, es una base de datos completamente vacía. Por lo que vamos a crear una tabla, create table. Le vamos a poner A, la tabla A. Y entre paréntesis le vamos a decir los campos. Aquí le vamos a decir que existe un campo llamado A, que es de tipo entero, y un campo B, que es de tipo char, que puede tener 20 caracteres. Tan simple como eso. Esta es una tabla sencilla, que no se referencia a nada, solamente se va a crear con dos columnas
la A entera y la B de tipo char con 20 caracteres por almacenamiento. Y como podemos ver, ya se creó. Vamos a darle show tables y ya tenemos una tabla llamada A. Si no sabemos qué hace esa tabla, podemos describirla, podemos decirle a MySQL que nos describa la tabla A, y aquí nos dice los campos que tiene. No tiene llaves, el default es null, no tiene nada, es una simple y sencilla tabla. Vamos a ponerle un valor, un sencillo valor. Le vamos a poner un insert dentro into. Insert into es para decirle dentro de qué tabla, pues de la tabla A, y los valores los que vamos a ponerle valores va a ser en A y luego B. Son los campos que hay adentro de esta tabla, y le vamos a decir que los valores son el primero es un número, así que le vamos a poner por ejemplo 10, y el otro pues es un texto, así que le vamos a poner Last Dragon. Aquí los textos van en apóstrofos, y si no ha fallado nada, cuando le dé enter, pues ya ingresamos nuestro primer valor en la tabla. Y sí, no me he equivocado, ya tenemos el primer valor. ¿Cómo consultamos que tenemos eso? Pues le vamos a dar un select. Aquí hay formas de hacer esto. Si yo le pongo asterisco, significa que quiero ver todos los campos. Si quiero discriminar por campo, le puedo decir, mira, selecciona A, selecciona B, D, la tabla A, y me muestra lo que hay. Si yo le quito uno de las discriminaciones, que sería por ejemplo la B, solo me va a mostrar la A. Si le pongo solo la B, solo me muestra la B. Si yo le pongo un asterisco, significa quiero que me muestres todos los campos que hay ahí, indistintamente, indiscriminadamente. Entonces ahí tenemos ya almacenando cosas en nuestra base de datos. Podemos meterle más valores, Last Dragon 2, aquí vamos a poner un 20, entonces ya tenemos otro registro, vamos a ponerle un 30, y aquí le vamos a poner un Last Dragon 3, y podemos volver a hacer las consultas, y nos les está dando. O sea, esto ya es una base de datos que está almacenándonos información. Vamos a crear otra tabla, create table, la vamos a llamar B en mayúscula, y le vamos a poner solamente un campo, el aint. Le podemos poner todos los campos que queramos. Lo que pasa es que al crear la tabla, por lo menos hay que crear el primer campo. Ahora lo que vamos a hacer es decirle que queremos manejar un engine, o sea, un motor. Esta tabla tiene que ser gobernada por un motor. Tenemos el InnoDB o el MyInsam. Entonces le vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Esta tabla la quiero para almacenar información muy importante, así que la quiero como InnoDB. Y ya está, tenemos la tabla B. Vamos a crear la tabla C. Igual aquí le vamos a poner numerito para, pues, nada más porque es diferente. Número, es un entero. Y el motor esta vez no va a ser InnoDB. El motor va a ser MyInsam. Con esto estamos creando otra tabla, ahora con el motor MyInsam. Funciona igual, los comandos select, insert, todo eso es exactamente igual, pero como vimos hace un momento, cada uno de estos motores hace cosas diferentes. MyInsam va a ser mucho más rápido que Inno, pero Inno es mucho más seguro, porque mantiene integridad relacional con las tablas que estén en la base de datos. Como podemos ver que esto ya funciona, es un show table. Podemos ver que ya se crearon nuestras tablas, podemos describirlas. Vamos a describir la B y vamos a describir la C. Ahí está, súper sencillo. Describimos la A, que fue la primera que hicimos, que ya tiene información adentro, y que si queremos borrar una tabla, pues es tan sencillo como un drop table, y le decimos borra la tabla A, borra la tabla B y borra la tabla C. Con esto ya nos quedamos otra vez con una base de datos limpiecita, porque acabamos de destruir la información que había
en las tablas y el contenido que tenían. Entonces ya vimos cómo crear una tabla, cómo borrar la tabla y los campos iniciales. Entonces ahora vamos a crear otra vez una tabla, pero esta vez la vamos a llamar a hacer algo más útil y la vamos a llamar en nombres. A ver, create table y la vamos a llamar nombre, y a esta tabla le vamos a poner el primer campo. Esta vez se va a llamar ID, se puede llamar como quieran, pero normalmente lo llamamos ID y es de tipo entero. Por default los enteros tienen 11 lugares, o sea 11 números, dígitos. Si puede tener más o menos, aquí lo especificamos, pero 11 está bien. Es por default, aunque yo no se lo ponga, 11 es lo que va a tener. Pero aquí viene lo interesante, un ID debe ser autoincrementable. Incrementa. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que quiero que ese ID, cada vez que yo meto un valor, no me tiene que preguntar el valor que va a tener. Por default va a empezar a contar y va a ser un contador. O sea, si el registro 1 es el 1, el siguiente registro, pues por obvias razones tendrá que ser el 2, el 3, el 4, y yo no tengo injerencia en eso. O sea, es un índice, es un contador. Entonces lo vamos a dejar que se incremente solo, porque no necesita la intervención ni del programador. Solo con escribir un registro, inmediatamente se agarra el valor de la suma del anterior. Entonces ahora le vamos a poner aquí que queremos uno que se llame nombre. Existen más, aparte del char, está el varchar. O sea, tenemos varios tipos. Tenemos el char, y a este char le vamos a poner 20 caracteres, 30 caracteres. 30 caracteres para escribir nombres de personas. Existe el varchar, pero el varchar va descuadrando los archivos, aunque eso es un problema del motor, no es un problema nuestro, aunque sí afecta un poquito en cuanto a velocidad. La diferencia entre char y varchar, o sea, varchar es así, varchar en lugar de char, varchar, es que los caracteres variables en el campo, si yo pongo por ejemplo hola, en un char de 30, se va a almacenar el hola, que son 4 bytes, pero el resto de bytes se va a almacenar como nulos para que termine ocupando 30, o sea, siempre va a ocupar 30 bytes ese campo. El varchar, si yo le pongo hola, aunque yo le ponga aquí un 30, aquí yo le puedo poner 30 también, pero si yo escribo un hola, lo que va a terminar pasando es que solo se va a almacenar ese hola, o sea 4 bytes más 1 más, o sea van a ser 5 bytes, los 4 bytes de almacenamiento más 1, que es un entero, que le dice a la base de datos, ¿sabes qué? Se almacenó solo 4 bytes, y entonces busca solo los primeros 4 bytes, y esa es la información que tiene este campo. Entonces el varchar hace eso, es un tipo exactamente igual de caracteres, excepto que adentro de la base de datos ocupa menos espacio, pero como todo en la vida tiene un costo. Ocupar menos espacio hace que a la hora de las consultas sea un poquito más lento, porque tiene que ir a preguntar, oye, ¿y esto realmente cuánto espacio ocupa? ¿Cuánto yo tengo que leer? En cambio el char, ya sabe, es un bloque estático, dice, aquí hay 30, yo voy a leer todo lo que pueda leer, y lo que esté en nulo no lo presento en pantalla, tan simple como eso. Entonces ya tenemos en conocimiento que existen los interos, los int. Tenemos que los int pueden ser incluso auto-increment, que se incrementarán solos. Tenemos que existe un tipo char y un tipo varchar, que se comportan exactamente igual a la vista del usuario, pero internamente, como dijimos, hacen cosas diferentes. Se almacenan de formas diferentes, con costos diferentes en el rendimiento. Entonces vamos a quedarnos ahorita con el char, un char de 30. Y ¿qué más podemos hacer? Como ya estamos manejando un ID, le vamos a dar a ese ID la facultad de ser una llave primaria. Entonces aquí le ponemos coma y agregamos otro campo que se va a llamar primary key. Entonces le vamos a decir, ¿sabes qué? De esta tabla el primary key es ID.
que es un entero que se autoincrementa. Y esa es nuestra llave primaria. Las llaves primarias después nos van a servir para hacer relaciones, porque al final de cuentas esto es una base de datos relacionada y a lo mejor el nombre no te sirve de nada hasta que de pronto te descubras qué tienen que ver las relaciones. Bueno, el primary key nos va a ayudar a hacer una tabla relacionada. Entonces, si no cometí ningún error, y si lo cometí ahorita MySQL me lo va a gritar, vamos a intentar darle enter a ver qué pasa. Y efectivamente cometí un error, dice hay un error de sintaxis cercano a id, primary key, tal vez porque le puse apóstrofes. Exactamente, era porque le puse apóstrofes. Ya está, pues ya tenemos una tabla que tiene un campo id que se autoincrementa, que tiene otro campo que se llama nombre, que es de 30 espacios, y a su vez esta tabla tiene una llave primaria que hace referencia al id que se autoincrementa. Vamos a describir la tabla, a ver cómo se ve ya cuando está descrita. Y pues ahí la tenemos. Vemos que no sale el primary key. Eso no importa porque como sea al crear la tabla lo declaramos. Nos faltó algo importante, ya que realmente si vamos a manejar llaves primarias y relaciones, lo correcto es usar el motor InnoDB, porque es el que nos va a permitir tener integridad, porque si lo hacemos con MyInsam realmente no sabemos cuál es. Cuando pusimos Show Engines nos dijo que el default era InnoDB, pero si queríamos estar bien seguros que la tabla se va a crear con InnoDB, pues lo correcto es decirle específicamente que va a ser InnoDB. Vamos a borrar la tabla otra vez. Nombre, drop table, nombre, y vamos a volver aquí a la línea con la que creamos la tabla, pero esta vez le vamos a decir aquí engine, o sea motor, y le vamos a decir por favor créamela como InnoDB. No me interesa si es el default o no, yo quiero que esta tabla sea InnoDB porque la quiero para cosas serias. Y ahí está. Ya nos los volvió a crear, pero esta vez especificamos que queremos que el motor de la tabla sea InnoDB. La volvemos a describir y ahí la tenemos. Entonces, vamos a ver qué hay en la tabla. Debe estar vacía, por supuesto, pero vamos a ver lo que tiene. No tiene absolutamente nada. Vamos a hacerle un insert into nombre. Vamos a insertarle y el into nombre dentro del único campo que podemos escribir ahorita, que es nombre. La tabla se llama nombre y el campo se llama nombre, por eso es medio confuso. Esta es la tabla, aquí le estamos diciendo inserta dentro de nombre, que es la tabla, en el campo que también se llama nombre, que este es un tipo char. Y que va a insertar ahí los valores de Last Dragon. Le damos y ya lo hizo. Como vimos, no inserté el valor de ID, ni siquiera intenté insertarlo. ¿Por qué? Pues porque es un autoincremental. Aquí está, se autoincrementa solo. Entonces yo aquí le hago una consulta, aunque yo no especifiqué ID ya tiene un valor, es el 1. Si yo aquí vengo y creo otro campo, por ejemplo, aquí ponemos Satiel, vamos a poner a Satiel y le volvemos a dar, vemos que ya está en 2. Yo no le estoy diciendo el número, la base de datos sabe que lo tiene que incrementar al número siguiente. Nico de Locos. Está, ya vamos por el 3. Y esto ahorita pues es una sola tabla, no podemos hacer mucho con esto, pero eventualmente vamos a hacer relaciones entre tablas y ahí es donde vamos a entender por qué hay que hacer relaciones entre tablas, por qué hay que diseñar nuestras tablas. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues estamos haciendo selects. Aquí podemos hacer una condicional, le podemos decir, mira, seleccióname todo de la tabla nombre donde ID valga 2.
Esto es una condicional de que yo solamente quiero el registro número 2, por lo tanto solo me trae a Satiel. Tráeme el registro 1, solo el 1, tráeme el 3, Nico, y si no le pongo esa condicional del where, pues entonces me trae todo. También podemos buscar, aquí estamos buscando por el ID, de hecho todavía no estamos usando llaves primarias ni nada, simplemente estamos buscando por algo que sabemos que existe. Sabemos que existe un ID y que va del 1 al 3 en este momento. También podemos buscar por cualquier tipo de carácter, de tipo de tabla. Entonces aquí le podemos poner, mira, búscame en nombre, en el campo nombre de la tabla nombre. Pero este es un tipo char, ¿no? Entonces aquí hay que ponerle apóstrofes porque ahora vamos a hablar de chars. Luego, si sabes qué, busca a ver si existe un registro que se llame Carla. No me trae nada porque adentro no existe ningún registro que tenga el nombre de Carla. Ok, búscame uno que se llame Satiel. Y me trae el registro de Satiel porque ahora estoy buscando por nombre. Porque ahí está el registro de Satiel, fue el número 2. Y así es como hacemos consultas y condicionamos con el where. Le estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que borres, yo quiero que me traigas donde coincida que nombre vale Satiel. Y lo está haciendo. ¿Cómo podemos borrar un campo? Más bien dicho, un registro. Eso lo hacemos con un delete. ¿Han visto esos memes de he hecho un delete sin where? Es por esto. Porque si yo aquí le digo delete, ¿delete qué? Borra en la tabla de nombres, pero ¿qué? ¿Qué vas a borrar en la tabla de nombres? Si yo le digo aquí a esto delete, a ver si me acuerdo cómo es. Pues sí, o sea, delete from, o sea, aquí me falta un from, por cierto. Si yo a esta cosa le llego a dar enter, lo que va a pasar es que va a borrarme todo. Me va a borrar el registro de las Dragon, de Nico y de Satiel. Porque le estoy diciendo borra todo de nombre. Pero yo le puedo decir aquí un where. Aquí es donde verán esos main, los mames. Los memes, los memes. En donde dicen, hice un delete sin where. Es por esto. Porque sin este where va a borrar todo. Pero si yo aquí le pongo un where y le digo, mira, bórrame donde el ID valga 2, creo que ese es Satiel, sí, aquí está, Satiel es el que vale 2. Y digo, ¿sabes qué? Bórrame lo que valga 2. Y me dice, sí, ya lo hice. Si volvemos a consultar la tabla, vamos a consultarla toda, ¿no? Sin condiciones, vemos que ya no está el registro de Satiel. Si yo le digo delete from el nombre de la tabla y no le pongo un where como los memes, esto es lo que va a pasar. Por eso el meme es así, porque si yo le hago esto me dice, sí, no me vas a decir que quieres que borre, pues entonces voy a borrar todo. Y lo que hizo fue borrar todo. Ese es el meme de hice un delete sin where. Vamos a crear otra vez un campo a ver qué hace. Vamos a volver a crear el registro de Satiel y lo vamos a consultar. Su nombre. Y vemos que la cuenta del ID sigue, o sea, se acuerda que el último registro que teníamos era el 4 y dice, sí, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer el 4 porque me quedé en el 3. Entonces le vamos a poner aquí Carla, luego Nico, luego Last Dragon. Entonces aquí ya volvimos a poblar nuestra tabla y nuestro ID se sigue incrementando hasta el infinito y más allá. Entonces con esto tenemos una tabla funcional donde tenemos un nombre, pero ahora vamos a entender un poco de las relaciones, es lo que sigue. Así que vamos a hacer las relaciones. Antes de eso vamos a hacer una búsqueda con comodines, porque ya hicimos la búsqueda por el select where, donde le decimos, mira, si id vale 6, tráeme ese registro que valga 6, que es Nico. Pero ahora quiero hacer una búsqueda desconocida con comodines. ¿Cómo se hace una búsqueda desconocida con comodines?
Eso se hace con el like. Okay, una búsqueda con comodines es, especialmente cuando estamos buscando texto, se trata de buscar algo incompleto o algo a lo que tenemos más o menos una referencia. Esto va a ser porque, por ejemplo, imaginemos que tenemos millones de registros y queremos saber todos los que se llamen Nico, todos los que se llamen Satiel, pero podría ser Satiel Rodríguez, Satiel Hernández, Satiel Pérez. En México pueden haber N cantidad de Satieles, pero como no me sé el nombre exacto de lo que estoy buscando, necesito un comodín. Por ejemplo, yo aquí en este select, si yo aquí le pongo que quiero buscar por nombre, vamos a buscar por nombre, y le decimos, mira, a ver, tráeme todos los que se llamen Satiel. Me va a decir, sí, es el número 4, pero esto está fácil porque hay un solo Satiel. Pero por ejemplo aquí en mi campo Last Dragon, aquí estamos buscando, ya estamos usando dos palabras. Los otros registros pues eran de una sola palabra. Entonces si yo le digo, búscame a Last, me va a decir, eso no existe, no hay ningún registro que se llame Last. Búscame a Dragón. Adentro de esa tabla no existe nada que se llama Dragón. Si yo le digo, bueno, búscame a Last Dragon, me dice, ah, sí, mira, Last Dragon sí existe. Sí, pero yo le especifiqué muy exactamente lo que quería. ¿Qué tal si hay 20 Last o 20 dragones o 50 o 1000 dragones dentro de la tabla? Ahí ya tenemos un problema porque tengo que ser explícito en lo que estoy buscando. Muy bien. Para buscar con comodín, como dije hace un momento, algo se me cayó, lo buscaré después. Entonces volvemos a hacer la consulta, select from nombre, donde el campo nombre, no hay que confundir, este es el nombre de la tabla, y este es el campo dentro de esa tabla que se llaman igual, donde el nombre sea como estamos buscando texto es dentro de ampersand, y como dijimos hace un momento, estos equivalen a los asteriscos en buscar archivos, o sea, es un comodín. Y le vamos a decir, mira, lo que estamos diciendo en esta línea es, selecciona todo de la tabla nombre, donde en el campo nombre algo se parezca a last. Y me faltó poner punto y coma. No hemos seleccionado una base de datos. Es que tuve que resetear el MySQL. DragonDB. Ok, show table. Sí, ya estamos aquí en DragonDB. Entonces me dice, volví a fallar poniendo, me faltó el punto y coma. Me dice, sí, mira, adentro de la tabla hay algo como last. Me dice, en la tabla 7 está Last Dragon. Y yo le puedo preguntar ahora, vamos a poner el punto y coma para que no fallemos esta vez. Bueno, ahora le digo, mira, selecciona todo de la tabla nombre donde el campo nombre sea como dragón. Y me dice, pues sí, mira, sigue siendo el mismo campo. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a agregar insert into nombre, nombre campo. Vamos a insertar al nombre campo los valores de last man, el último hombre en la tierra. ¿Por qué no? A ver si puede, pues sí. Y le vamos a poner dragón verde y dragón rojo. Entonces aquí ya estamos creando cosas. Muchas veces repetimos la palabra dragón y hemos puesto como nombres dragón verde, dragón rojo. Entonces vamos a ver qué sale en la consulta. Pues ahí está, ¿no? Si repetimos el comando de, mira, muéstrame todo lo que diga dragón, a decir, mira, aquí debe haber las dragón, dragón verde y dragón rojo. Vamos a ver si es cierto. Y me trae registros en donde la palabra dragón aparece. Entonces ahora le vamos a hacerlo diferente. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ahora tráeme registros donde aparezca la palabra last. Y me dice, mira, existe Last Dragon y existe Last Man. En esos dos registros hay la palabra last. Entonces con esto estamos haciendo búsquedas de comodines porque no sabemos exactamente lo que buscamos, pero sabemos que adentro del registro por lo menos existe la palabra last o la palabra dragón. Y esto nos permite hacer consultas un poco más flexibles. Muy bien.
Y ¿qué podemos hacer ahora? Yo creo que podemos alterar la tabla. Esto sería modificar las tablas ya establecidas. Como vimos, la tabla de nombre solamente tiene dos campos. Le voy a poner un campo adicional solo como prueba para que vean que esto se puede hacer. Se llama alterar la tabla, alter table. Vamos a poner alter table nombre y le vamos a agregar un nuevo campo que se va a llamar, por ejemplo, RFC. En México el RFC es el Registro Federal de Contribuyentes, es para pagar impuestos. Entonces el RFC, ¿y qué tipo de RFC va a ser? Pues va a ser un char de 15 caracteres. Y ya está. Entonces con esto le hemos agregado un nuevo campo. Esto es editar una tabla que ya está hecha, que ya está ahí. Podemos describirla y vemos que ya tenemos ahora el campo RFC. Por supuesto, si consultamos, como ya tenía datos previos, pues ese campo no tiene nada, no tiene valores, están en nulos porque los acabo de crear. Entonces para eso sirve el alter table. Acabamos de crear alterar la tabla y agregarle. Si quisiéramos borrar el campo sería drop, alter table drop, y el nombre del campo, por ejemplo, sería alter table nombre drop RFC. Y con esto matamos este campo. Por algún motivo quisiéramos eliminarlo, pues con esto lo eliminamos. Pero no queremos eliminarlo. Lo que queremos ahora es hacer un update. Le vamos a decir a esto en tabla, update nombre. Esta es la tabla. Le vamos a asignar a RFC un valor. Vamos a poner registro Satiel paga impuestos, así. Y aquí pasaría lo mismo que cuando hicimos el delete. Si yo no le especifico en qué campo yo quiero hacer esto, lo que va a suceder es que se lo va a asignar a todos los que se llaman RFC. Entonces todos van a tener RFC de Satiel. Entonces hay que condicionarlo. ¿Dónde? Como ya sabemos cuál es el ID de Satiel, que es el ID 4, le podemos poner directamente 4 y ver qué pasa. Y aquí ya nos falló. ¿Por qué? Los datos son demasiado largos. No entran todos estos caracteres. Satiel, bueno, vamos a poner paga impuestos, a ver si entra. Paga impuestos. Y ahora sí entró. Perfecto. Vamos a hacer la consulta otra vez, a ver qué sucedió. Y como podemos ver, solo editamos el campo de Satiel y le pusimos paga impuestos, en donde iría el RFC. Nico, vamos a editar ahora el nombre de Nico. Lo vamos a cambiar por Nico Locos. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, hacemos exactamente lo mismo. Es un update a la tabla nombre, pero esta vez vamos a asignar set a nombre. Este es el campo nombre. Entonces no hay que confundir, no sé por qué le puse el mismo nombre, pero ahí va. Este es update, actualiza la tabla nombre. Asígnale al campo que se llama nombre el siguiente valor. Como el campo es de texto, ponemos apóstrofes y decimos se va a llamar loco. ¿Qué es lo que se va a llamar locos? Pues donde el ID coincida con el número 6. Y ya lo hizo. Entonces volvemos a hacer una consulta from nombre. Y podemos ver que ya no dice Nico, ahora dice locos. Y así actualizamos valores en nuestros registros de la base de datos. Muy bien. Finalmente hicimos insert, updates, hicimos deletes, alteramos una tabla, creamos tablas, borramos tablas, hablamos de sus motores. Yo creo que por ahora el capítulo 2 puede quedarse en esto. Ya en los siguientes capítulos tendremos que ver ahora relaciones de tablas, aprovechando que tenemos una primary key que es ID y es auto incremental.
Pues nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net y hasta la próxima en el capítulo 3. Recuerda, Linux es asombroso y por lo tanto tú también. Adiós.